Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos estén acompañando y sintonizando a través de Facebook Live para la presentación de la novela de Celeste Viejos Cuchillos, Cartas de Hojas Amoratadas. Nos acompaña la autora, nos acompaña la presentadora Luz Ábalos y como moderador de parte de Guargo Editorial estará el señor Jorge López Landó. Yo soy Oscar Rascón. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias. Bien, Adelante. buenas noches a todos. Desde Ciudad Juárez me complace saludarles para presentar desde Campeche a Celeste Chávez con esta novela que tuve la fortuna de editar. Sin embargo, también, como bien dijo el señor Rascón, mi compañero en Wargo Editorial, nos acompaña la señorita Luz Ábalos. Y bueno, estamos aquí esta noche para celebrar y presentar esta novela que en Warway Editorial marca un hito porque eh, pues es una novela que en verdad nos ha llenado de alegría. No nos había pasado este fenómeno. A mí en lo personal, como editor, no me había ocurrido este fenómeno donde, pues un fenómeno tan peculiar donde la utilización del lenguaje es de una calidad elevadísima y sobre todo es un tema bastante, para nosotros que hacemos esto en Wargo, bastante divertido. Creemos que es una novela sorprendente. A nosotros nos sorprendió la primera vez que la leímos. Una vez que me tocó el honor de editarla, me sorprendí porque, insisto, la utilización del lenguaje es de un nivel elevado y lo confieso públicamente, crecí bastante. Debo confesar que sí, no les quepa duda, soy un mejor Jorge después de haber leído esta novela. Y bien, cedo la palabra a la señorita Ábalos, quien es la presentadora de esta novela y posteriormente a la compañera Celeste, autora de este magistral texto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, México Unido, por esta novela en Wargo Editorial. Señoritas. Hola, muy buenas noches a todos, a todas que nos acompañan. Para mí es un honor estar aquí hoy acompañando a una persona muy especial para mí, Celeste, que además de una amiga entrañable, es una escritora brillante y una maestra de las letras. Y creo que a todos nos ha inspirado con su sensibilidad y su fuerza. Y como usted dice, la calidad de su escritura, la calidad de sus letras. Detrás de ella hay una trayectoria llena de palabras. No solo esta novela que presentamos el día de hoy, sino también tiene varios poemarios que reflejan su mirada única del mundo. Celeste es una profesional con gran intelecto, tarotista también, amante de las letras. Y la escritura de Celeste la refleja a ella misma combinando magia, pensamiento crítico y un amor por lo humano como yo no he visto. El libro que nos convoca el día de hoy se titula Viejos Cuchillos. Es una novela que se mueve entre la fantasía oscura, el realismo mágico, una obra que juega con los límites entre lo tangible y lo invisible, lo que callamos y lo que decidimos nombrar. Esta historia está construida de una forma epistolar, es a través de cartas, y eso lo hace muy interesante. Para mí el hecho de que la persona que lo está escribiendo no es la persona que lo recibe es muy profundo porque te da una perspectiva diferente. Y es una novela con mucha fuerza, una novela que no solo te relata cosas, sino que también hace invocaciones. Eh, para mí es entrar en un espacio donde la escritura te hechiza. La memoria es un conjuro y las heridas se encuentran en sus palabras, la posibilidad de ser sanada. A mí personalmente, creo que esto Celeste ya lo sabe, me conmueve profundamente porque me transporta.
su novela me transportó enormemente y pude ser testigo de esta historia en un escenario del sur, lleno de calor, lleno de mosquito, eh, con gente de un pueblo chico hablando mil cosas de la gente y me sumergí totalmente. Así que yo les invito a adentrarse en este libro también y a dejarse guiar por su ritmo y la magia del mismo, y que en estas páginas hay una historia que, aunque un poco oscura, también está llena de luz en la forma en la que se nombra a la vida y a sus dolores. Entonces yo con mucha emoción les presento a la autora de Viejos Cuchillos, mi amiga Celeste. Hola, buenas noches, compañeros. Muchas gracias, Lucecita, por tus palabras. Hola, Oscar. Hola, Jorge. Muy contenta de estar aquí esta noche con ustedes en la presentación oficial con la editorial de Viejos Cuchillos. Ayer tuvimos una presentación en la Cafetería de Luz precisamente, y pues lo tenemos que contar, amiga. Se vendieron todos los libros, literalmente no pudimos salvar ni uno del recuerdo. Que eso ya será una conversación también para la editorial, ya la conversaremos más adelante, ¿no? Pero precisamente esta novela es literatura epistolar. A mí es la primera vez que intenté. Ahí está la bella. Entonces, para mí hacerlo en forma de cartas representó también, pues, en un reto de la manera de cómo hacerles saber a los lectores, expresarles esta historia, ¿no? Como dice Luz, también es un filtro, porque al final del día el texto no está dirigido así a la persona lectora. Claro, tienen que entrar a la novela para darse cuenta de esa parte, ¿no? Pero como todo eso va entretejiendo también, pues estos, vamos a llamarlo así, es como que microrelatos, porque cada carta es un relato, pero pues obviamente el conjunto es la novela como tal, ¿no? Pero está plagado de personajes, que no vamos a spoilear, pero que tienen una historia familiar, también bastante entrañable y pues un poco dañada por circunstancias que no vamos a spoilear, que no vamos a adentrarnos mucho en la trama, pero que también tiene que ver con el trabajo, con ciertos cuestionamientos que a mí me llama la atención como creadora, que es la maternidad, el sentido de comunidad, la brujería, como que todos estos elementos los combiné en la novela. Y también viene ilustrado bellísimo por la editorial, entonces no sé si por ahí alguien tenga su ejemplar, porque el mío no lo tengo para ahí enseñar tantito las ilustraciones que están bien bellas. Entonces, todo ese trabajo a través de las misivas precisamente van guiando a la persona lectora por la historia, ¿no? Y tenemos estos respiros también dentro de la historia que son las ilustraciones, aunque de primera mano por ahí ya me contaron varias personas lectoras que se picaron y se la acabaron en una sentada. Entonces, es un libro que se escribió desde una perspectiva, desde una voz narrativa, pero se inmiscuyen muchas cosas dentro de la trama, ¿no? Que hacen también el desarrollo de otros personajes, de otros personajes, que pues al final del día es lo que nos interesa, que es el desarrollo de la historia con un punto álgido específico, ¿no? Entonces, todos estos elementos que les comento, el sentido de comunidad, la maternidad, incluso toco unas cosas también de la pandemia, porque a partir de la pandemia también parte de mi viaje personal de escritura, ya me lo tomé más en serio, ya me metí como que más en forma a estructurar lo que estaba escribiendo. Y pues todo esto se ve permeado también en Viejos Cuchillos, ¿no? Yo tengo algunas preguntas, perdón. Adelante. No sé si se valga ya de una vez. A mí me tocó, repito, insisto, creo que es muy importante eso. Mi perspectiva sobre la obra, perdón, pues como editor, tuve la oportunidad de adentrarme a fondo en esta obra. Inclusive hubo el intercambio, ¿no? Que siempre hay entre autor y editorial, que a final de cuentas termina por enriquecernos muchísimo el panorama de la obra, ¿no? La cosmovisión que tenemos sobre la misma, pues es más profunda.
En el género que estamos manejando, que es para mí es un híbrido entre realismo mágico, fantasía, ligeros tintes terroríficos. Sin embargo, el formato epistolar, vaya, lo venimos conociendo en el género desde Drácula, ¿no? Que quizás sea el título más afamado con este formato epistolar. Yo como autor estoy consciente de mis limitantes. Sé que de momento no podría lograr un texto tan fino utilizando este formato epistolar que tú magistralmente manejas. Mi pregunta va en el sentido de qué tan complicado te resultó, porque supongo que lo planeaste así desde un inicio. ¿Qué tan complicado te resultó eh, ir elaborando la trama, el seguimiento de la historia, sobre todo para tener un final tan complejo como el que te comenté por WhatsApp cuando estábamos platicando sobre la obra, para no perder ese efecto en el final? ¿Qué tan complicado te resultó ir dándole, o valga el vocablo cibernético, ¿no? Reformateando la obra, dándole formato cada vez, este, para lograr ese efecto sin perderlo, pero que siga conservando esa limitante que solamente las cartas nos pueden permitir, ¿no? U otorgar. Fíjate, en los agradecimientos nos vamos a ir un poquito, vamos a empezar por el final. Pongo de referencia dos cursos, que es el de literatura epistolar de la profesora Gloria Fonseca, o Gloria Fons como su nombre de escritora, y de Andrea Madroeño, que tomé un curso con ella sobre casas encantadas. ¿Por qué menciono a estos dos en particular? Yo ya tenía como que la inquietud, y como persona creadora en general, no solamente de la escritura, sino que aquí todos creamos, todos tenemos como que esta vena creativa, pues bastante fuerte. Yo ya tenía curiosidad, y como tú dices, nuestro primer referente es Drácula, y yo pues obviamente de niña, ¿cuál es tu primer referente de los vampiros? Pues Drácula, ¿no? Independientemente de todo lo que sale después de, y ya lo que tenemos acceso. Pero la personaje, eso ya tiene que ver igual con el proceso creativo. Eh, la primera personaje que se me apareció es la voz narrativa. Entonces yo no sabía todavía cómo iba, o cómo la quería abordar, porque también hay un primer texto que es con el que abre la novela, porque a mí también se me presentó la casa, que es ese texto de apertura que viene en la novela. Entonces ahí es donde empieza como que el juego de la creación, ¿no? Es como que la casa está hablando, pero esta historia la puede llevar, porque también eso sería como que una perspectiva bastante interesante, ¿no? Pero luego Mm. pues avanzando en el proceso y avanzando en las clases y avanzando en la propia escritura, no la iba a poder llevar. Entonces ya se me fueron formando las otras personajes, pero como tú dices, la voz narrativa en su complejidad es dejarlas yo en lo particular es dejar que hablen, es dejar que me digan qué quieren hacer. Y fíjate, algo bien, bien curioso que a mí me pasa, a veces no sé a dónde va a ir el viaje de mis personajes en general. Entonces los dejo andar, pero yo traigo ya como que una idea de más o menos a dónde pueden ir, es como destino manifiesto, pero de nuevo, ese desarrollo viene pues trabajándolo, ¿no? O sea, tengo que estar sentada, y ahí es donde digo, ya sé a dónde va a ir, ya sé por qué está yendo ahí, pero también es un poco confiar en la historia. Yo sé que suena así como que idílico, místico, mágico, pero en realidad es, si el personaje se te apareció, ¿por qué? Y espero que no suene a esquizofrenia. También es como que dejarle a la propia historia como que estos detalles, ¿no? Y ahí es donde ya el quehacer de uno como tejedor y tejedora de palabras ya es como que, ok, ya sé a dónde va. Pero igual es parte del proceso creativo, y ese es uno de los elementos para mí, confiar en la historia, pero al mismo tiempo a mí me gusta hacer mapeos. Yo sé que no todos los escritores les gusta hacer eso, ya depende de cada quien, eso es tan personal como las personas escritoras. Pero yo ya tenía como que una idea más o menos, sin llegar al final, a dónde quería llevar a esta voz narrativa o a la personaje principal.
Y así es como que ella fue mostrándome su camino más pulido, por decirlo de alguna manera. Así como que tú me estás enseñando esto, es como el Google Maps, así de tú me estás enseñando esto, pero yo te estoy diciendo que en realidad esa calle no existe y nos vamos a ir por acá. Entonces, o aquí están componiendo la calle, entonces nos tenemos que desviar de este lado. Pero todo eso también viene con, pues, con el quehacer de sentarnos a escribir, ¿no? Pero es pulir y dejar a las personajes y a la voz narrativa que nos digan realmente a dónde quieren ir. Y no es como que un rollo exterior, es también tiene que ver qué quiero con la novela, porque ese es el primer punto también bastante puntual en mi caso, que yo quería hablar de sí, son brujitas y sí hay cosas y sí no sé qué, pero también mi trabajo en ese momento era, a mí me interesan los arquetipos de la maternidad, o sea, qué tanto también hay en estos temas que realmente no hablamos, no hay pláticas abiertas, como que, ay, qué maravilloso, qué hermoso, y pues las estadísticas y las vivencias dicen otra cosa, ¿no? Sobre todo en un país como México. Entonces, también ese tiene que ver mucho con los temas que me gusta a mí tocar, investigar pues escribir sobre ellos. Y toda esa bola de cosas que me llaman la atención, fue que lo combiné en la novela. Contesté la pregunta, Jorge, siempre pregunto, porque me puede ir 30 horas Completamente, hablando y contesté la pregunta. completamente. Muchísimas gracias. Sin embargo, debo confesar que tengo más cuestionamientos. Sin embargo, no sé si la compañera también tenga algo que quiera, perdón, comentar al respecto. Sí, para no acaparar yo todo el show, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Pues para mí, creo que el único comentario que yo añadiría, y es un comentario que yo ya recibí, imaginé que ayer se vendieron los ejemplares y ya yo tengo comentarios hoy. Entonces, sí, para mí es impresionante y muy, muy refrescante. Y uno de los comentarios más repetidos es, qué interesante que sea en misiva. Hace mucho tiempo que no tenía un libro así. Así que yo me Exacto. quedo con ese comentario, porque sí, fue lo mismo que yo sentí. De hecho, a mí el libro de Celeste me sacó de un bloqueo lector de muchos meses. ¿Neta? Sí, sí, sí. Fíjate que yo creo que ese tipo de formatos de trabajo, de formatos de ejercer el oficio, para nosotros acá en el norte del país son muy refrescantes porque estamos acostumbrados a otro sistema de trabajo, ¿no? Digo, dicen que los norteños somos muy derechos, ¿no? Y muy bravíos y a lo que vamos. Y acá no es que no vaya Celeste a lo que va, sino que nos presenta una manera distinta de llegar al mismo destino, que discúlpenme, pero públicamente lo debo decir, ese destino es un final muy chingón. No hay otra palabra. Se lo comenté por WhatsApp, lo digo públicamente, la verdad del final yo no me lo esperaba, pero es algo a lo que también quiero llegar con mi cuestionamiento porque es algo con lo que yo batallo a la hora de escribir mi propia obra. Este, eh, ¿Cómo le hiciste tú, Celeste? ¿Cómo malabareaste todo este artilugio, sí, de las cartas, de las voces distintas que están perdón, en el texto? ¿Cómo lograste balancear para darte cuenta de que ahí precisamente, porque eso es lo que hace un final chingón, lo que hay atrás, no el final en sí? ¿Cómo me llevaste a mí como lector hasta ahí? ¿Cómo lograste balancear esto para no caer en la repetición constante del formato de las cartas, en la repetición constante del amorío madre-hija, en dejarme dudas, que quedó este hueco en el argumental, ¿no? No, no quedó. ¿Cómo lograste balancear todo eso? Porque es algo que me interesa saber debido a que es algo con lo que yo batallo en mi propia obra. ¿Cómo lo hiciste? Suéltanos la sopa. Dinos. Fíjate, voy a contestar eso y voy a retomar un poquito lo que me preguntaron ambos la vez pasada. ¿Por qué misivas? Porque mi idea original, no sé si llamarla idea original, pero yo como persona, independientemente de que escriba o no escriba, yo llevo un diario. Entonces, yo hago journaling así de, espero que
Y si me va un día, pues se me va un día, ¿no? Porque también la vida sucede. Pero Claro. yo precisamente en este cuestionamiento de cuando ya se me presenta la personaje y estoy leyendo todas estas cosas y todos estos cuentos de Casas Encantadas, que desde Elizabeth Gaskell, desde todo, mucho cuento de espanto, ¿no? Que Andrea nos presentó. Yo decía precisamente, o sea, en cualquier novela, o sea, entre comillas, en cualquier novela, si te vas a la tercera persona, puedes escribir lo que tú quieras. Sí, pero la tercera persona no te está diciendo qué horrible se siente tal pérdida o que te haya sucedido esto o que tengas que ir por tal cosa. No, no, sí lo puedes escribir, pero no hay nada en ese sentido que yo estaba pensando que a mí me gustaba, que me gustaría escribir sin haber tenido todavía como que una estructura. Y ahí es donde yo decidí que era a través de cartas. No hay otra manera de que sea más personal que yo te diga, Jorge, fíjate que ayer fui y se me rompió el tacón en el puente y fíjate que casi me atropellan. O sea, no hay manera de como que de que eso no genere el impacto, ¿no? Entonces, desde ahí va esa como primera decisión creativa, porque para mí era eso, o sea, todos los temas que se iban a manejar, tanto la parte emocional como la parte de las demás tramas que se entrelazan. Yo dije, ok, tiene que ser así de íntimo, esa es la palabra. Así, para mí una carta es así de íntimo. Entonces realmente no iba a haber un filtro de la tercera persona o de esta pared, ¿no? De descripción, en cuestiones de descripción. Todo iba a estar filtrado por la voz narrativa, por la protagonista. Bueno, hay protagonistas, pero la voz narrativa que liderea la novela. Y esa fue como que la primera decisión, vamos a ponerla así, creativa, que tomé, que iba a ser cartas primera persona, porque pues el chismito se desmenuza en primera persona, ¿no? Cuando estamos ahora sí que cuando estamos con las amigas, con los amigos, con la familia, ¿cómo contamos las cosas? En primera persona. ¿Es Siempre. verdad o no? Sí, entonces para llegar a ese final, yo no sabía el final, entonces yo no sabía dónde esta protagonista quería ir, yo tenía como que varios caminos, pero ya más o menos como a mitad de la novela, ya avanzada en ese primer borrador, vamos a ponerlo así, me di cuenta dónde iba, porque yo la dejé ser. Esa es otra cosa que a mí como creadora también me llama mucho la atención al momento de ver nuestro producto escrito. Sí, es una extensión de nosotros porque nosotros lo estamos haciendo, no puede ser no, pero al Claro. mismo tiempo, para mí es bien importante confiar y dejarlo ser. Es como cuando sueltas a tu perrito en el parque, es como que, ay, no sé qué va a hacer este vato, pero de que estoy confiando, ¿no? Y regresa a ti, y a lo mejor regresa a ti con un compañero perrito, o a lo mejor regresa a ti con con una ramita, o a lo mejor, lo tienes que ir a pescar, ¿no? Pero para mí también es eso. Y para llegar a ese final, una de las decisiones que tomé fue a la protagonista ser, y meterme completamente en su piel, en decir, bueno, en decirme a mí como escritora, déjala ser, que te cuente lo que te tiene que contar. Y ya estas cosas de pulir la voz narrativa, como tú mencionas, ya la hago y es también, me gusta mucho a mí hablar del proceso creativo, ya la hice en un segundo borrador. Entonces, primero fue como que el esbozo, vamos a ponerlo así en cierta manera, como que emocional, de capítulo por capítulo, y yo sabía, otra de las decisiones que tomé, que no iba a ser una novela larga, porque como tú dices, llega el momento en que es repetitivo, pero por ejemplo, Drácula, sí es un libro medianamente largo, pero no te cansa. O sea, llega el momento en que el mismo ritmo te lleva por la longitud de la historia, pero también yo sabía que no iba a ser un libro, que no iba a ser un libro extremadamente largo, precisamente por eso, porque yo no quería que eso de no entrar como que en la repetición del formato, ¿no? Entonces dejarlo conciso, dejarlo en la longitud que tenía que ser, dependiendo de la historia, y me quiero pensar que lo logré. Hace el mes pasado nos tocó también presentar en línea la novela Dioses Pequeños de Amparo Montejano. A lo que voy es que ella también en su novela corta aborda el asunto de la trama desde la perspectiva de un personaje femenino, sin perder
Y digo, es totalmente distinto lo que ocurre allá a lo que ocurre aquí. Pero lo que voy es que sin perder esa noción de que el personaje, o sea, jamás se me olvidó que el personaje era femenino, el personaje principal, igual que contigo. ¿Cuál es el trasfondo, Celeste? ¿Cuál es el motivo, pues, el detonante de que este personaje tuyo tenga esa carga tan femenina como es la maternidad? Creo que no hay nada más femenino que la maternidad. ¿Qué es lo que te lleva a esto? ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera donde hay una carga tan intensa de feminidad, por llamarlo de esta forma, ¿no? Ok, mencionaba Lucecita que también leo el tarot, entonces los Ajá, trabajos arquetípicos del tarot, como cualquier construcción de personaje, a mí también me interesa mucho el estudio de eso, ¿no? Entonces, es eso, el trabajo arquetípico, y también estas personajes, hay ciertas personas que yo conozco y toda persona escritora hacemos uso de los recursos que tenemos alrededor y de las personas que conocemos, y hay ciertas características que yo saqué o copié de personas que conozco y claro. que traen conflictos con la existencia, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿por qué esta carga? Porque es un tema que a mí me interesa, el tema vamos a empezar por la maternidad en general, que como tú dices, no hay nada más que define la vida de una mujer que el decidir o el tipo de maternidad que se ejerce y Exacto. todas las violencias que hay alrededor también, ¿no? Y sobre todo porque la novela tiene lugar en un lugar muy pequeño. También, y eso también permea un poco con mi historia familiar, no porque yo venga de un pueblito muy pequeño, pero sí mi familia por parte de mi mamá vienen de un pueblo muy pequeño que creció. Entonces, hay mucha ambientación que viene también, y para mí ese es un cuestionamiento. Platicábamos ayer en la café que es pueblo chico, infierno grande, ¿no? Entonces, como que todos estos y haces algo, si se te olvidó meter la ropa y se te mojó con la lluvia, ya todo el pueblo se enteró. O sea, ya es como que la más desobligada, como crees, de Sí, seguro así ha de tener su casa. Es un ejemplo claro. burdo, pero así es. Entonces, como que todas estas cositas que permean en una comunidad muy pequeña a mí también me interesan como ecosistema, y porque yo sé cómo es. O sea, yo conozco el impacto de ese tipo de crecer, de regresar, porque ese es otro tema que a mí me llama mucho la atención, el regresar a un lugar. Y no siempre nos vamos porque queremos, o sea, nos vamos porque hay mil Sí, circunstancias que nos dicen que nos tenemos que ir, ¿no? También la migración es otro tema que me interesa, pero en este caso en lo particular, cómo eso marca la vida de las protagonistas, ¿no? En esta cuestión de los arquetipos femeninos, vamos a llamarlo así, esa es la parte que me interesa, y que pues precisamente como que llevar estas historias que no contamos de la abuela malvada, porque generalmente, o sea, tenemos en México el chocolate abuelita, que es yo como tuve una que horrible. yo conozco historias bien malas, bien cañonas de abuelitas que no eran la abuelita del chocolate. Entonces, No, también eso estaba como que en la parte de atrás de mi cabeza de decir, bueno, también necesitamos estas historias y narrar estas experiencias combinadas con la ficción, porque al final del día eso es lo que hacemos, pero que sí dicen, no, hombre, mejor esa señora no hubiera tenido hijos, mejor la hubieran encerrado lejos de la humanidad, ¿no? Entonces, porque generalmente y es más obvio como cuando es el otro sexo. Entonces, sí, por los tipos de violencia que atraviesan el país, y algo así es más obvio por todo lo que sabemos que sucede, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esta violencia la tenemos tan cerca que la invisibilizamos? También es una violencia invisible. Entonces, y todas las circunstancias sociales, familiares, económicas que hay alrededor, ¿no? Claro que lo enriquecía ahí con un poquito más de otros elementos, sí, sí, pero de ahí viene esta parte que yo ya he decidido que uno de los ejes principales es precisamente eso, es como que relación de mamá-hija, que no siempre es la misma, pero ahí hay otro tema que me interesa. No somos lo que nos pasa, pero sí somos lo que decidimos con las cosas que nos pasan.
Entonces, una cosa es el ejercicio, vamos a poner que uno de los personajes favoritos de Luz es Marbella, que es esta abuela que yo les digo que no necesariamente es la abuela maravillosa que quiero pensar la mayoría ha tenido, sino que es una señora, tiene sus claroscuros también, pero es precisamente eso, o sea, invisibilizar eso que no contamos también. Que yo sí conozco historias que, muy, muy, muy densas al respecto de las abuelitas y cómo esa maternidad a la siguiente generación la marcó y cómo esa siguiente generación, vamos a ponerle así las hijas, hacen un ejercicio diferente con sus hijas, que son las nietas de estas mujeres. Entonces, también para mí a mí me interesa mucho el tema de trauma familiar, porque hay cosas que no sabemos de dónde vienen, o sea, hay cosas que tú no sabes si tu tía vino huyendo ahora sí que de África o de dónde la querían matar y llegó a un barco en Veracruz y no sabes de dónde viene, no sabemos más allá por ejemplo. Entonces, también esto yo siento que marca la historia de muchas familias, estas cosas que no se dicen pero por alguna cosa extrañísima, los elementos de la familia que están vivos la siguen trayendo y no saben de dónde viene. Y no es solamente el pelo, la cuestión de la piel o cómo hablamos, o el color de ojos, es el trauma familiar realmente. Entonces, ese es otro tema que a mí me llama mucho la atención, que es la parte de epigenética, de cómo traemos toda esta familiaridad de nosotros sin conocer de dónde viene, ¿no? Contesté la pregunta. Totalmente. Yo tengo un par de preguntas más, sin embargo, me gustaría que el señor Rascón ahora sí formulara su cuestionamiento porque lamentablemente se nos quedó a medias. Bueno, yo más que nada te estaba preguntando cómo ofrecerías, cómo venderías tu libro a una persona que llegue y te pregunte, dice, ¿esta novela de qué va? La novela va de regresar a los lugares de los que hemos huido y ser valientes al hacerlo, porque también ese es otro de los temas que permea. Y también le diría, es una historia en donde vas a encontrar entre magia, trama familiar y mucho chismito, pero del bueno, del que es narrado 5 de Bonito. 5, Sí. bonito, cerrado, que es un Ujú. libro que es bastante Perfecto. redondo a mi parecer. Perdón, tengo pregunta, como les dije hace rato. Este, ahí te va, fíjate bien. Nosotros acá en Huargo, pues radicamos en el norte del país. Y ok, siendo latinoamericanos, pues nada más por eso, desde ahí somos machistas. Siendo norteños, creo que lo somos más. Mi pregunta es, ¿qué te motiva a arriesgarte a ti, autora, a escribir un texto con una pesada carga de feminismo? Y ya sé, estamos en el 2025, donde hay una mayor apertura, sin embargo, seguimos siendo latinos, seguimos siendo mexicanos, seguimos siendo machistas. ¿Qué es lo que te motiva a ti a tomar este riesgo? Una vez que me respondas esto, te hago otra pregunta que está un poco más profunda, por favor. Precisamente lo que me estás diciendo, como somos latinos y todavía tenemos una carga súper misógina y súper machista, eso es también un combustible para mí de abrir estas historias, no solamente desde la creación, no. Pero honestamente, y suena cliché, y ustedes como escritores me van a decir, yo escribo lo que a mí me gustaría leer. O sea, Claro, no puedo alejarme de esta parte. Entonces, por ejemplo, yo creciendo no leí muchas escritoras latinoamericanas, vamos a decirlo así. O sea, yo conocí a Amparo Dávila, conocí a Clarice Lispector, conocí a Elena Garro ya de grande. Entonces, sí tenía referentes femeninos de literatura infantil y juvenil, pero como que entre estadounidenses y desde una perspectiva, me atrevo a decir, europizante. O sea, sí, mi escritora favorita de toda la infancia es J.K. Rowling y tengo 35 y nunca va a cambiar. O sea, me va a morir de 90 y yo voy a seguir diciendo que sigue siendo el referente de mi infancia.
pero precisamente es eso, esa es una de las cosas que yo digo, estoy escribiendo algo que a mí me gustaría leer, y a lo mejor suena como un círculo vicioso, pero no, yo no podría ser de otra manera, ningún escritor puede ser de otra manera, ninguna escritora. ¿A qué me refiero con eso? Que sí podemos pensar que alguien nos va a leer y qué chingón, pero también debemos de pensar que nadie nos va a leer. Y yo creo que ahí es donde está esa magia de decir, pues voy a escribir lo que yo quiera y me tiene que gustar a mí. Y si me gusta a mí, que con ese elemento humano, con ese mensaje que tú quieres decir, muy probablemente, y me atrevo a decirlo, le va a gustar a alguien más. ¿Por qué? Porque es algo que viene de una fidelidad, que al final del día, para mí, el trabajo de escritura es una fidelidad, y no solamente al oficio como tal, a la profesión, sino yo escribo lo que a mí me gustaría leer. Entonces, Yo creo por eso es como que tú dices, muy cargado de feminismo. Sí, porque son historias que al final del día también necesitamos que salgan. claro, yo creo que es un ejercicio de valor bastante intenso, ¿eh? De igual forma, y quizá parezca un detalle mínimo, pero creo que no lo es, porque no obedece el cliché. Decir que Harry Potter es ley, como lo acabas de hacer, este, es el equivalente a cuando yo digo es que las novelas de Star Wars son ley, pero es mal visto que hay, ¿cómo dices eso? Y te dices autor, te dices escritor. Pues sí, cabrón, es lo que me gusta, güey. A lo mejor hay algo que después lo voy a buscar y lo voy a encontrar y me va a satisfacer, pero de momento no hay nada que me satisfaga tanto como esto y chingue su madre el mundo. Y este soy. Y por eso escribo lo que escribo y cómo lo escribo. Entonces, eso se me hace muy interesante. Creo que esa autenticidad de la cual comentas es algo que hemos ido perdiendo, al menos públicamente, en eventos cibernéticos como este o presenciales como el que tuviste ayer. Es algo que hemos ido perdiendo poco a poco, pero que lamentablemente a puerta cerrada es quien verdaderamente somos. Somos este autor porque somos fanáticos o ávidos lectores de tal cosa. Ahora bien, hablando de valor y de riesgos y ese tipo de cosas, digo, hablando de la Navidad, del Año Nuevo, ¿no? Ya que andamos entrados en tema. Ahí te va la otra pregunta, mujer. Fíjate, volviendo a las cuestiones geográficas. Aquí en el norte del país no estamos, perdón, no estamos todavía tan adelantados como ustedes en el sur o en el centro del país en la cuestión de la aceptación del lenguaje inclusivo. Eh, Digo, yo hago esto aquí en Wargo y escribo y mi trabajo diario, soy editor en un medio de comunicación cibernético, medio informativo, y bueno, estoy consciente de que el lenguaje es un monstruo de mil cabezas que está en constante metamorfosis. Sin embargo, eh, considero un acto de profundo valor el hecho de incluir este lenguaje, valga la redundancia, incluir este lenguaje inclusivo en tu obra literaria. ¿Qué es lo que te motiva a ti como autora? Ojo, obviamente es lo más obvio es decir, pues es que soy mujer y pues por ahí va, ¿no? Pero conociéndote lo poco que te conozco y que verdaderamente es admirable y que la verdad aprendí muchísimo editando tu obra, qué bueno que Oscar está grabando esto para que quede bien, que no se le olvide a nadie. Sí, aprendí muchas cosas. Este, ¿Qué es lo que te motiva a ti como autora a tomar este riesgo a sabiendas? Obviamente, volvemos a lo mismo, aquí en México así somos, a sabiendas del riesgo, ¿no? Porque sí hay lenguaje inclusivo en tu obra, de hecho lo comentamos, este, ¿qué es lo que termina por convencerte a utilizar este lenguaje inclusivo en tu obra, a sabiendas de que, pues lamentablemente podría ser víctima de críticas o rechazos o comentarios desafortunados? Evidentemente en Wargo no tenemos estas broncas. Tu novela salió sin problema alguno, estamos muy orgullosos de ella, de hecho por eso estamos aquí presentándola, pero quiero saber, porque la neta, quiero seguir aprendiendo. Quiero saber qué es lo que te motiva a ti
para utilizar lenguaje inclusivo y no utilizar lenguaje común y corriente como el de todos los días. Es decir, subirte a este tren que te hizo comprar el boleto y saber que es un viaje donde va a haber consecuencias quizá, pero asumes el riesgo, asumes el reto y le entras sin broncas. ¿Qué motiva a Celeste a en su obra literaria y utilizar este tipo de lenguaje? Ok, el lenguaje inclusivo también tenemos que platicar qué entendemos por lenguaje inclusivo, porque hay mucha gente que dice que poner persona con X es lenguaje inclusivo, eso en la palabra escrita y en la palabra hablada. En la palabra escrita puede funcionar, pero en la palabra hablada no. El lenguaje inclusivo también es gente que dice que persone, por ejemplo, ¿no? Que a mí me gustan textos, pero con un tinte diferente. Pero en este caso, en cuestiones de la novela, como tú dices, sabiendo o a quién va dirigida, pues yo creo que la novela va dirigida, no sin spoilers, va dirigida a una persona, a una mujer dentro de la historia. Entonces, también ahí ese es un personaje que no vamos a spoilear porque es parte de la trama, pero estas cartas van dirigidas, estas visivas van dirigidas a una persona de sexo femenino, ¿no? Entonces, yo no pienso si me van a cancelar al momento de escribir, la verdad es que las cancelaciones me dan exactamente igual, me hacen lo que el viento a Juárez, sí, tampoco me da miedo el expresar, por ejemplo, para mí el lenguaje inclusivo que sí funciona en un formato escrito, es decir, persona escritora, persona creadora, ¿por qué? Porque al final del día, seamos quienes seamos, seguimos siendo personas, ¿no? Para mí ese es el lenguaje inclusivo que yo puedo considerar. No lo podría hacer de otra manera porque no estaría justificado dentro de la narrativa de la novela. ¿Por qué? Porque si es un peso hacia quien va dirigido todas estas cartas, todas estas visivas y con quién se está hablando, ¿no? Ahora, que si es algo que es así como que, o el personaje está entre borroso, no sabemos quién es, bueno, hay elementos del lenguaje para sortear eso y luego dar la sorpresa hacia cuando sea prudente dentro de la historia, ¿no? Pero como tal el lenguaje inclusivo como lingüista, yo sé que el lenguaje es de quien lo habla. Y si hay gente que de aquí estamos en el 2025 y que en el 2030 todo el mundo va a decir persone, o va a decir chofere, o va a decir escritore, o va a decir cualquier cosa que les dé la gana, va a suceder. Ponga yo peros o yo no ponga peros, el lenguaje es de quien lo habla. En este caso, a mí como narradora no me funciona dentro del contexto de esta novela en lo particular. Sí, y eso soy traductora también, entonces también es una plática entre traductores de lenguaje inclusivo y no lenguaje inclusivo, pero para mí realmente viene de eso, de cuál es el objetivo de tu texto y me atrevo a decir hacia quién va dirigido, que esos son como Básico. que los básicos, son los principios de traducir y de edición y depende del tipo de escritura también, ¿no? Ah, claro, Pero estamos depende del hablando texto. y depende del texto, o sea, si funciona dentro de. A mí me resuena el lenguaje inclusivo, el que yo les estoy diciendo es el que a mí me resuena al decir persona escritora, persona creadora, persona música, persona tal, dependiendo también. Aunque de nuevo, si tenemos los adjetivos ya claros, presidenta, hay gente que dice, no, es que es el presidente, no, querida, afortunadamente el español viene del latín y el latín tiene inflexiones de a y yo, y es la señora presidenta, aunque nos cueste más pronunciar esa A, que de nuevo, el lenguaje también viene de la cultura. El lenguaje no es un ente que existe por sí mismo, el lenguaje lo hace la gente. Entonces, estas cancelaciones, yo creo que tengo otras cosas otros elementos en mi vida que me pueden cancelar. Utilizar el lenguaje inclusivo en mi escritura no es una de esas, no me quita el sueño porque no lo utilizo de esa manera. Y también, utilizarla hacia dirigirnos hacia una persona que es obviamente una mujer, depende también de la narrativa y a quién estamos dirigiendo. Yo sé que esta es una novela y lo sabía desde el principio, pero de nuevo, no es algo que a mí me quite el sueño netamente. Ayer tuvimos un montón de chavitos comprando la novela y les llama mucho la atención esa. Y de nuevo, como personas creadoras, como personas hablantes, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Seguimos hablando igual? Entre comillas, porque el lenguaje cambia y se acuerdan cuando decíamos chido y qué chingón y ahora los chavos vienen con unas palabras que yo sí casi saco así el Google para ya no entiendo qué dicen, es lo mismo.
Entonces, toda evolución que viene con el idioma, honestamente, depende de los escritores y depende de las escritoras, pero yo creo que nosotras, en lo particular, o como personas escritoras, y entre ustedes y yo y todo aquel que se atreva, es que quede en papel. Y ahí es donde viene el juicio también, porque no es lo mismo que lo digamos a que quede, entre comillas, que ya quede una evidencia de, ay, Celeste utilizó el persona y el chofer en el 2028 con su artículo que sacó en no sé dónde, ¿no? Entonces, también de ahí viene el juicio. Y yo me atrevo a decir, no tengo nada en contra de que cada quien lo utilice. Sí tengo un problema cuando no es lógico dentro de la estructura del texto. Porque yo sí me he encontrado, y no voy a quemar a nadie, porque es un libro que tuvo mucho renombre el año pasado, que lo leímos hace poco en un círculo de lectura, no era constante. Entonces, o sí es en el uso en un producto ya Claro, editado, vamos a impreso. ponerlo así, impreso, con un sello bastante pesado del país. Y para mí el cuestionamiento es, ¿sí es o no es? Porque no me puedes decir persona en el párrafo 1 y se te olvida en el párrafo 20, me puedes decir persono o personi, o me explico si no hay un justificante dentro de la estructura. Para mí eso es, ¿por qué? Porque todo cuidado editorial viene con eso, independientemente de la ideología, independientemente de lo que se esté diciendo. Tiene que, ¿por qué? Porque ahí sí entra mi parte pues, ¿qué le está diciendo a la persona lectora? O sea, ¿es sí es o no es? O sea, ¿dónde está también tu piso político? O sí, vamos a ser personas para siempre, o vamos a ser persono en la página 50, pero aquí somos personas. Entonces, para mí va más con eso, con una coherencia. Si hay alguna creadora, algún creador que dice, pues para mí todas son personas en esta novela con X ideología que le quieran escribir, que sea coherente en esa estructura. Eso es a mí lo que me gusta como lectora. Pero no que sea, o sea, porque siento que hay una indecisión también. Y eso Sí, también, aquí ya ahí sí ya soy yo como lectora. Si hay una indecisión de la persona que lo escribió, es una falta de respeto también. claro. Pero eso ya es otro, o sea, ese ya es otro, como que ese ya es otro tema, ¿no? De la coherencia y la cohesión del texto. Pero mi decisión personal tiene que ser coherente con la narrativa, y en este caso en la novela, para mí fue coherente la manera en que esa parte fue escrita. Y de nuevo, al momento de escribir no pienso en las cancelaciones. Si me quieren cancelar alguien en algún momento hipotético de alguna editorial, que a lo mejor me haya leído y haya dicho, no, pues me batearon porque escribí con E o algo así, la verdad es que entonces ahí no tenía que ser. ¿Me explico? O sea, yo Exacto. tampoco me voy como que denme explicaciones. Ustedes lo saben que están en este ramo, o sea, no hay una explicación cuando nos dicen que no. Que si nos dicen que no ya es ganancia, porque ya al menos nos avisaron. Que ustedes no me van a dejar mentir. Entonces, no le doy ese peso tampoco a mi Totalmente. escritura. Intento que sea coherente, intento que venga con todo esta parte redonda de la creación, pero de nuevo, esta parte y eso es algo que mencionábamos hace ratito, Jorge, que yo creo que depende también del peso que le queremos dar a nuestra escritura. Yo no le quiero dar ese peso de que sé que alguien me va a leer. Yo lo estoy escribiendo porque así me suena la historia, porque así se me presentaron las personajes y porque eso en mi cajita de resonancia que tengo aquí tiene sentido. Y así sale la historia, ¿no? Ya en la profesión de la edición y esto ya viene un poquito aparte. Pero yo, Celeste, yo no puedo escribir pensando en que alguien me va a leer, porque ahí es un peso. O sea, si alguien me lee, Dios bendito, gracias mil. Si alguien no me lee, pero a mí me gusta, también yo creo que es bastante válido. Y no desde lo ególatra, porque hay mucha gente que dice, ay, qué ególatra. No, para mí ególatra es pensar que 1000 personas van a leer mi libro. No lo sé, ojalá que sí, espero que sí, me encantaría. Pero yo soy como, o sea, toda la persona escritora es un primer filtro. Tú eres tu primer Claro, filtro. siempre. Y es lo que te decía hace ratito, no puedes no serlo. O sea, es como que en el hacer no puedes no serlo. O sea, tú eres quien está leyendo tu primer borrador. Sí, tienes lectores alfa. Luz es una de mis lectoras alfa. Pero de nuevo, tú como creador y como creadora eres tu primer filtro. Y si aparte de eso le vamos a dar el peso, y ese es un punto de vista bastante particular,
de que la situación o el escenario hipotético a alguien le va a gustar o no le va a gustar, es valioso también. Si a alguien le funciona, adelante. A mí Celeste en lo particular nunca me ha funcionado pensar que alguien más está pendiente me está esperando, me explico, o sea, y para mí eso sería un peso a mi escritura, es como que yo hice la novela, me encantó y se las compartí, yo dije, ojalá les guste, que bendito Dios les gustó, que bendita la divinidad les gustó, y les está gustando a otras personas, pero de entrada, el primer filtro, pues es la persona que lo creó, ¿no? Y ya después hay todo el equipo que viene detrás, pero en esta parte del lenguaje inclusivo, si resuena dentro y lo repito, si resuena dentro de la narrativa, dentro de la estructura, yo creo que si está bien hecho, más bien es lo que quiero decir, si está bien hecho y se justifica y no estorba, porque esa es otra cosa que decía uno de mis maestros, así de, no te estorba la palabra, si no te estorba y te fluye, adelante. Si te estorba, entonces no está bien. Exacto. Pero eso ya es como que la finura de la escritura, ¿no? Pero como tal, creo que el persone todavía no me molesta. A lo mejor en un futuro vamos a decir persona o algo así, pero va a ser muy chistoso si eso llegase a suceder. Y de nuevo, la gente lo va a decir si lo quiere decir. Exacto. Déjenme interrumpirlos un poco para leer. No tenemos preguntas, pero tenemos comentarios y saludos. Macabre Valdemar dice buenas noches, nos saluda. Michelle Madrid, autora del Diablo que me habita, también nos manda saludos. Gabriela Busba dice felicidades Celeste, felicidades Celeste. Lourdes López, saludos Celeste, te manda emoticones de corazoncitos. Adriana Carrión, compañera de talleres, también nos dice saluditos, felicidades a la autora. Le damos saludos a Adriana. Georgina Mejía Amador, también poeta y compañera de algunos talleres, escritora. Dice, bravo, qué valiente es la autora y la editorial al abordar un tema complejo y controversial. Muchas gracias, Georgina. Y Chuy Tello, felicidades, Celeste, por tu pasión por las letras. No sé, Celeste, si tengas un ejemplar a la mano. Yo sé que no platicamos de esto, ¿no tienes? Creerás que no, sí tengo, pero si ustedes quieren, sí lo tengo en el segundo piso, porque les contábamos ayer que en la cafetería así todos volaron y literalmente creo que me quedé con uno así de, este es mío, este nadie se lo va a llevar. Pero si me dan un segundito, sí voy por él. Me gustaría que nos leyeras un pasaje, uno que tú escojas, ya sea una de las cartas, ya sea parcial o completa, como tú gustes. Mientras yo creo que el Ok. señor aquí tiene más preguntas y más comentarios, seguramente. No, pero le agradezco el haberme embarcado. Eh, Mientras Celeste corre por su ejemplar, que no la veo que corra muy veloz, por favor corre rápidamente. Mientras quiero comentar que esta novela tiene la peculiaridad, ya fue corriendo, ¿eh? ¿No que no? Sí, se hizo caso. Esta novelita tiene la peculiaridad de que es una novela que toca fibras bastante sensibles porque pues todos de alguna u otra forma tenemos en nuestra familia algún personaje como los que aparecen en el texto. Creo que a veces un personaje muy cercano, a veces no tanto, pero sí, sí nos podemos identificar y sí hay ese punto en común porque hay un manejo de las emociones bastante intenso y bastante profundo. En lo personal, a la hora de estar dándole la lectura inicial al texto antes de intervenirlo, sí logré percatarme de que, pues no les voy a decir que estaba llorando porque no lagrimeé, pero sí, pues sí tocaba fibras así de que, ay, cabrón, o sea, chingado Celeste, ¿por qué haces esto? Mira cómo me tienes. Entonces, ese tipo de cuestiones. Y el final no les voy a comentar ningún detalle, salvo decirles, repetirles, insistir en que el final es un final que a mí en lo personal me causa bastante envidia porque es un final de los que yo no acostumbro lograr y se me hace muy chido. Y ahora conociendo un poco más a Celeste con esta intervención esta noche, y ahora sí, rara vez lo hago, pero ahora sí lo voy a hacer. Hablo por Wargo en general.
no nada más por Jorge, creo que somos afortunados porque es una novela que no nada más nos catapulta en el sentido de las ventas o del tema, que es hasta cierto punto pues feminista, ¿no? Ya lo habíamos comentado, sino que nos hace crecer bastante, otorgándonos una perspectiva a la cual no estamos tan acostumbrados. Eh, Creo que sí leer esta novela te deja un buen sabor de boca en el sentido de que es una novela redonda, una historia muy sencilla, muy fácil de digerir, pero que te quedas con algo, no es una novela que vas a olvidar a la semana de haberla leído. Creo que es una novela que si la lees con detenimiento, ya sea de un jalón o en lecturas pausadas y espaciadas, creo que es una novela que sí se puede quedar contigo el resto de tus días. Y bien, ya volvió Celeste, quien por unos segundos se convirtió en Flash, volvió con su libro porque como bien se lo solicitó el señor Oscar Rascón, pues ella va a leernos un hermoso pasaje de esta obra literaria con la cual debuta en Wargo. Y digo debuta porque es factible que repita, siempre y cuando obviamente ella esté satisfecha. ¿Se fijan cómo la estoy comprometiendo poco a poco? Así soy yo de cabrón. Celeste, por favor. Me encanta, me encanta. Este es un pasaje, no voy a decir si es principio o fin, pero a mí me gusta mucho. He mantenido una batalla contra mí misma. Me he debatido entre el dejarme morir de una vez por todas o el lograr mi objetivo al venir aquí. No he venido solo a enterrar a Marbella. He escogido la luz, hija, como siempre. Es una batalla constante entre las decisiones propias y las presiones exteriores. Este lugar es miseria. Raíces que habitan la casa y sombras sin rumbo. La luz y la maldad cohabitan en la misma cajita de cerillos. Este lugar es un ataúd y puedo escuchar las raíces estrujar las paredes sin piedad. Yo soy el ánima que aún no se ha enterado que ya partió. Esta casa es el cadáver que espera paciente a podrirse. Por cierto, están apareciendo unos huecos horrorosos por todo el pueblo. Los vi ayer al regresar de mi caminata de las 6. Cruzan todo el pueblo y la carretera principal. Son iguales a los boquetes que salieron en Puebla y en la Ciudad de México, pero se siente rarísimo, sospechoso. Tengo un mal presentimiento, hija. Hija, ojalá esté errada. Te ama tu madre Elena. Creo Muchas gracias, que, Celeste. creo que la verdad es que el pasaje que nos acabas de leer se queda corto para el resto de las emociones que nos hace sentir el texto. Es un texto emotivo, ¿eh? No crean que es brujas y la madre, como dijeron ahorita. Sí, sí hay todo eso, porque pues obviamente se oye feo, pero pues hay que vender, ¿no? Pero la profundidad del texto obedece mucho a la sensibilidad de la autora y toca fibras bastante profundas en el lector. Obviamente, si le das la oportunidad al texto y lo lees con esa apertura. Si vas solamente buscando sustos y buscando efectos secundarios, es factible que lo logres, pero no con la misma intensidad. Me refiero al movimiento interno, ¿no? Pero sí, sí, es una novelita que viene a fortalecer el fenómeno de la literatura eh, escrita por mujeres en este país. Creo que este tipo de novelas hacen falta, no tanto fíjense bien, no lo considero así, no tanto por la cuestión de la temática en sí, del género que aborda, ¿no? Sino por la limpieza y la finura con la cual fue escrita. Debo decir públicamente también que a la hora de editar el texto fue verdaderamente mínimo lo que se le movió. El estira y afloja con Celeste, me gustaría que todo ese proceso fuera igual con todos los autores de Wargo. Lamentablemente no es así. Yo soy el primero. Entonces, eso se agradece y eso nos habla también de que la persona que está atrás del texto es alguien con oficio, profesional,
Nosotros aquí en la frontera, en Guargo, sobre todo yo, que estamos más familiarizados quizá con la literatura gringa en estas temáticas femeninas, que con la literatura hispanoparlante, sí viene esta novela a refrescarnos y a darnos una bofetada fuerte, recio, y decirnos, órale, desapendéjate, esto está pasando aquí, estas historias deben ser contadas, y qué mejor que las cuente alguien que tiene oficio y sobre todo conocimiento del tema. Y pues la verdad, eso como editorial y como editor en sí y como lector, lo agradezco bastante. No sé si Luz desee comentar, ándale, estabas distraída. No sé si Luz desee comentar algo o el señor Oscar Rascón, si desee decir algo el caballero. Pues yo solamente agradecer a la editorial, eh, llevar al público una obra como esta. Para empezar, porque es celeste, pero el hecho de que tengamos en las manos este libro que toca, como tú bien dices, temas sensibles eh, con 3 generaciones, porque eso sí les puedo adelantar, para mí son 3 generaciones, todas con una evolución de la maternidad distinta, todas con una visión y perspectiva distinta de la maternidad. También les invito a todos a que conozcan a Marbella. Celeste dijo que es mi personaje favorito y sí, sí lo fue, porque yo amo los personajes complicados y Marbella tiene complicado así en la frente. Ella desafortunadamente la veo más como un cúmulo de decisiones y situaciones eh, que no escogió, ella solo escogió pues ser la villana porque no había otro papel que desarrollar. Entonces, por eso es que me encanta Marbella. Eh, y sí, también darle las gracias a Celeste por esta novela tan bella y autoconclusiva también, que las podemos disfrutar, como bien dices, de a poquito con el café de la mañana o sentarnos y terminarla en ese momento. Muchísimas gracias, señor Rascón. ¿Usted desea comentar algo? No, pues no sé si quiera Celeste concluir con algo antes de despedirnos y hacer los respectivos comerciales. Celeste. Quiero agradecer a Lucecita por acompañarnos y porque ayer recibió viejos cuchillos y a esta humilde servidora en la cafetería en Taroche, acá en Ciudad del Carmen. A ustedes, señores, por supuesto, Oscar y Jorge, por confiar. Y hay una confesión que no les hice, pero que les tengo que hacer. Ustedes fueron mi única opción que yo dije, es con ellos. Y creo que yo se lo dije a Luz así dije, la terminé así como que, pues ya la versión final, ¿no? Ese Word final que viene hechizado cuando ya terminamos un texto. Y dije, sí se las voy a mandar, sí las voy a escribir. Es con ellos tienen que ser. Ya estaba y escrito, ¿eh? estaba escrito, estaba destinado y Usaste honestamente tus muchísimas poderes gracias. brujísticos y dijiste, con Sí, ellos se iba a hacer. cañón. Sí, porque yo lo sigo, entonces como que sigo todo lo que están haciendo, obviamente, ¿no? Porque Luna también, como todos los escritores, seguimos como que las cosas que nos interesan, obviamente, pero sí fue así de es con ellos y se las mandé y afortunadamente les gustó. Yo dije, ok, esa es una señal, pero o sea, literalmente que ustedes fueron así de es con ellos y me atreví a mandarles ese mensaje y ese correo y feliz de que hayan confiado y que sigan confiando, ¿no? Que en la apuesta que es este libro y con todo lo que lleva y como dice Jorge, todos estos temas que tal vez como país y todavía seguimos bastante nuevos a que se abran a discusión y a que se abran a la literatura mainstream, por decirlo de alguna manera, o que abiertamente estemos escribiendo y que estemos viendo desde diferentes visiones, a lo mejor una misma situación. Eh, Gracias por el voto de confianza y pues yo encantada de estar con ustedes aquí esta noche. Y por favor, leanla, veanla, busquen en Ciudad Juárez. ¿Cuál es el mercadito friki? ¿Me mencionabas, Jorge? El mercadito friki que... Se llama Bazar Otaku, Ah, pero Bazar Otaku. Muy Bazar perdida yo. Otaku, sí.
Pero tenemos varios eventos para cerrar el año, señor. No sé si usted quiera compartirlos. No, compártalos usted, porque no me lo sé, no me los Muy aprendí. bien. Bueno, no lo hemos anunciado todavía. Tenemos, además del próximo bazar que va a ser para finales de octubre, 25-26, en Plaza de las Américas. En noviembre vamos a tener la Expo Libro, donde vamos a estar Yes. 3 días durante el Buen Fin. Ahí también vamos a tener pues todo el catálogo, además de la novela de Celeste, obviamente. Vamos a tener algunas presentaciones, incluso en ese evento. Luego se vienen las jornadas literarias también. Un También. creo que es para mediados de noviembre. Y Más o menos. terminamos, bueno, vamos a tener libros también en la FIL de Monterrey, Así ahí es. con nuestros amigos de Lea Independientes. También vamos a estar en la Feria del Libro de Guadalajara, también luego les También. pasamos el dato, ahí vamos a tener este, eh, el catálogo en alguno de los stands. Y finalizamos acá en Juárez con 2 fechas del bazar, 2 fines de semana, que son los primeros fines de semana de diciembre.